Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana, originando desde el primero y más heroico Santiago de América. Gracias por acompañarnos en esta producción con más de 26 años de manera continua en el aire para todo el mundo. Llegamos al lunes 29 de septiembre del año 2025. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Así es, pero agradecemos de paso, así como un compromiso de cada día, la atención que cada uno de ustedes nos dispensan. Aquí estamos para acompañarles un día en el que el presidente de la República estará continuando una serie de actividades iniciadas ayer, pero al parecer la lluvia, ¿verdad? Santiago no había llovido mucho en todo este periodo, pero ayer se la desquitó, ¿verdad? Ayer llovió para que quede constancia de que estamos en un periodo en que este tipo de cosas puede pasar. De todas maneras, el presidente viene a Atahualpa a una serie de actos, quizá lo del hospedaje ya que sea lo que tenga más peso en lo inmediato. El que no vive en Santiago, por ejemplo, los que viven en la capital saben lo que es el mercado de Villa Consuelo, el mercado de la qué sé yo qué cosa, pero también los de la capital vieron un merca Santo Domingo. Sí, un merca Santo Domingo. Ya un espacio más grande y más ordenado y más diverso que lo que había. Entonces, contra toda lógica, el hospedaje ya que se formó en un lugar de lo que aquí llamamos La Joya. El cibaeño le llama La Joya a esa hondonada que hay cerca de un río, y que se aposentan casas, hay negocios. Entonces, como el puente Hermanos Patiño no existía, sino un pequeño puente que unía el sector de Bellavista con Santiago, venían de diferentes comunidades rurales y algunas cercaurbanas a traer productos agrícolas, pasaban por ese puente y llegaban y lo ponían en la primera hondonada. Ahí empezó un mercado, así, con cosas aquí, cosas allá, en un saco abierto, pero eso fue creciendo según creció la ciudad y según empezaron a venir productos agrícolas y pecuarios, porque se vende carne también, a ese lugar. Pero se convirtió con el tiempo en una gran contradicción, que es un sitio de expendio de comidas, productos agrícolas principalmente, pero al mismo tiempo en medio de la inmundicia más grande. O sea que no puede seguir así. Sigue siendo una tarea pendiente del desarrollo urbano y de la modernidad de Santiago. Y se anuncia una edificación ya más moderna, creo que de 3 niveles, para en otras condiciones ofrecer la comida. Vamos a ver más adelante, ya que entrar en otros detalles, el concepto que podría primar ahí. Y esa es una de las razones por las que viene el presidente de la República. Viene también a una zona de rescate del arroyo Gurabo, que terminó siendo una sentina, terminó siendo una cloaca, un arroyo, y muchas casas aposentadas a su alrededor, tirando la basura al arroyo. Inenarrable. Usted ve ahora lo que se ha hecho y es un cambio del cielo a la tierra. Es un proyecto que va a tomar un tiempo completarse y ahora mismo está en además de que ya es un parque para pasear y toda esa cosa, lo que está terminado,
se está desarrollando hasta un campo de fútbol. Y además no tengo que decirle de la delincuencia alrededor de áreas así. Además, un área de viviendas que tiene un nombre Mirador del Yaque, pero que le llaman Nueva York chiquito. Imagínese usted por qué. No, el Nueva York chiquito es el que está por aquí, por Nivaje. Sí, a la orilla de la estrella Sadalá. Que es una paradoja, porque nada comparado con Nueva York. Nada. Eso no. fue un nombre que le pusieron como burlándose. Sí, pero también Nueva York tiene áreas muy malas. No sé, bueno, el asunto es que esto está... Usted pasa por ahí, a lo mejor ve reparando goma y cosas de eso, pero si usted... No, eso casi no se ve. Casi no se ve. Pero si usted llega al borde, como hemos ido cuando hay ciclones y cosas de eso, que usted mira de ahí, es una de las partes donde la orilla del río es más alta hacia el área de corriente. Y toda esa inclinación, pero usted no puede imaginarse lo que hay ahí. ¿Y cómo vive la gente ahí? ¿Cómo vive la gente ahí? Hacinando, pero además dañando más a Río Yaque. Sí, porque todos los despedidos. Todo va para ahí. Ahí no entra un allá. camión recolector ni nadie sube basura de allá abajo para deponerla arriba. Ese y otros temas tiene el presidente de la República. Tiene una semanal aquí, ¿verdad? Él había hecho semanal aquí. Sí, la que se hizo aquí en el Gran Teatro del Cibao. A la del Gran Teatro del Cibao. Hay una mini semanal, ¿verdad? Porque No, una semanal. Eso no es una mini, una semanal en Santiago. va a durar todo lo que dura aquella. Usted va a minimizar. Los periodistas de la capital vienen 2 o 3 siempre. Vienen 2 o 3, pero evidentemente... O a preguntar o a acompañar al presidente. No está muy claro cuál es el papel, pero bueno. La idea es priorizar la comunicación de Santiago y me imagino también que vendrán periodistas de la región del Cibao, de otras ciudades. Hacer sus preguntas que tienen que ver con este entorno, que tienen que ver con toda esta situación y el presidente tendrá la oportunidad de hablar. Yo me habría gustado ir. Pero no sé, todo va a depender, pueda que vaya, de que tenga, el que vive como yo en medio de un equipo médico, una cuestión, siempre le toca algo. Porque es una de las inquietudes que tengo. Independientemente de las preguntas que se hacen del SENASA, hay otras preguntas que quedan, que tienen que ver con Santiago. Los que vivimos aquí priorizamos Santiago, ¿verdad, Atahualpa? Sin deterioro de resto. ¿Qué pregunta? Presidente, ¿en algún momento está en sus planes extender el teleférico con un par de torres más, ¿verdad? De estaciones más. O de estaciones, hasta llegarlo al entorno de la UAS y de una zona en expansión donde vive muchísima gente, urbana y suburbana? ¿O ya usted considera que con lo... No, porque hay una segunda línea, poeta. Hay una segunda línea que en Palma pasa por la UAS y en Palma también por el lado de aquí de la zona sur con la... Si no la inician pronto y el gobierno se va, quedan 3 años. Si no la inician pronto, va a aparecer como una obra que no funcionó. Sin embargo, si se le agrega esa segunda con ese par de cosas ahí, entonces sí podrá ser complemento. ¿Tú te imaginas el que vive en, ¿cómo se llama? En Cienfuegos, pero estudia en la UAS? Podría por un solo precio de Cienfuegos llegar a la UAS si hubiera eso, para poner un ejemplo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la semanal. Bueno, miren, señores, a propósito del anuncio del presidente, que honestamente no sé si pernotó en Santiago anoche, eso era lo lógico. Parece que sí. Porque si va a estar hoy en diferentes lugares de Santiago, lo lógico era que se quedara en Santiago, ¿verdad? Como domingo. Claro. Y recordarle a la gente que en Santiago hay una casa presidencial. Así mismo es. Pero hay algo que el anuncio de la reestructuración del hospedaje, honestamente, una inversión de 653 millones de pesos, que incluye lo de Nueva York chiquito, pero el presidente decía que el 70% de ese dinero que ya está depositado en la cuenta del ayuntamiento, no es que se lo van a ir dando, no, ya está depositado en la cuenta del ayuntamiento.
El 70% de esos 653, que creo que son millones de pesos, se va a utilizar en el hospedaje Yaque. En lo personal, yo tengo reservas de que de esa reconstrucción por el lugar y por la forma. No se tiene información de los planos que se le mostraron al presidente. Se habla de un local de 3 niveles. Sí, yo vi un local de esos que se hacen en computadora. Donde se va a dar cabida, como una de las condiciones que puso el presidente, a los pequeños, medianos y demás empresarios que se mueven ahí en el hospedaje, porque la gente piensa que el hospedaje nada más es lo que es la parte de las verduras, los víveres y las cosas que se ven en la calle. El hospedaje mueve cientos de miles de millones de pesos en todo el comercio que se mueve ahí. Pero ya esos son almacenes con locales propios. Sí, pero por eso digo que el hospedaje es todo eso. No es nada más las calles donde se venden los plátanos, la yuca, los víveres, las verduras. Ese es nuestro Dow Jones de aquí de Santiago. Bueno, si usted lo quiere poner así. Sí, pero eso mide la economía de Santiago también. La aspiración hubiese sido que se sacara ese hospedaje de ahí y se hiciera algún centro ahí de alguna manera, porque es que digamos un Merca Santiago. Sí, y siempre se planteó inclusive sacarlo de ahí y buscar un lugar que no fuera tan lejos de la ciudad, pero que se pudiera hacer un mercado mucho más amplio. Con los 3 niveles es probable que se pueda abarcar a todos los comerciantes que están ahí, se puede controlar quizás mejor, pero no es lo que uno aspira, es lo que se pueda hacer. Y en este caso el presidente ha tomado la iniciativa de abrazar este proyecto, que se lo agradecemos, ¿verdad? Porque el presidente ha tenido su vista fija en Santiago, y con esta iniciativa, que había sido un pedido desde hace tiempo de la comunidad, porque en medio de el modernismo que estamos exhibiendo en Santiago, el crecimiento, el desarrollo, tenemos como esas patas de pavo real, que cuando vemos todo lo que se ha hecho en Santiago y cómo Santiago se está desarrollando, cuando hacemos así, pero ahí tenemos las patas del pavo real, que es el hospedaje Yaque. O sea, una cosa que choca con lo que es Santiago es que es un en el día de hoy. Entonces, valorar esa iniciativa, y la intervención de Nueva York, chiquito, ni se diga, porque sería de justicia tratar a esa gente que está ahí, que se aposentó por necesidad. Y ojalá que se pueda lograr, uno tiene la esperanza de que se pueda lograr hacer un buen trabajo ahí en el hospedaje, que decía el presidente que si se hace la licitación en tiempo como se tiene previsto, esa obra podría estar concluida o a final del año 2026 o al principio, en el primer semestre del año 2027. No importa que se termine en el 26 o en el 27, el asunto es que la intervención del hospedaje es una necesidad que inclusive recordamos que la presidenta de Amaprosan, usted recordará, en su discurso de la feria, si mal no recuerdo, de Expo Cibao, decía que por primera vez ella no estaba pidiendo nada para su clase y le estaba solicitando al presidente de la República que interviniera el hospedaje Yaque. El presidente, recuerdo, porque yo estaba ahí, la llamó a ella, la llamó al alcalde y parece que les instruyó para que trabajaran el proyecto, y ya ayer se hizo realidad la entrega de este dinero. Qué bueno que así sea, igual que otras obras que se han mencionado con la visita del presidente. La verdad que cuando un presidente tiene como síndico en Santiago a alguien de su partido, estas cosas fluyen. A un aliado. A un aliado. Porque el gobierno municipal anterior sí, era del mismo partido del presidente. El anterior. Claro.
pero el presidente del mismo partido no era aliado del alcalde de Santiago. Entonces la alcaldía era a puro pulmón y el gobierno andaba por un lado, y como no quería que esa figura de Abel Martínez trascendiera más allá de lo que estaba trascendiendo, no le daba recursos. Oiga, qué error. Sí, pero eran aliados por un tema de voto en una circunstancia. Pero no es el tipo de alianza que tiene, por ejemplo. No, no eran aliados de nada. De nada, es por eso lo que aliados digo, de que nada. cuando un ayuntamiento está encabezado por una persona que es del mismo partido que gobierna, le va bien a veces. Este caso es uno, porque lo que está haciendo el gobierno en Santiago es modificando a Santiago en cierta medida, lo cual es un apoyo al ayuntamiento que puede usar los recursos en las cosas visibles inmediatas, hacer contenedores, recogida de basura, áreas verdes y cosas así. Pero imagínate tú, Abel Martínez, cómo le hubieran caído esa cantidad de millones de pesos. No, si le para hubiesen lo que dado fuera. todos los recursos que le están invirtiendo a Santiago, otro gallo cantaría. Pero a al ver, presidente de su partido y al presidente de la República no le interesaba. no lo veía mal. Es más, lo enfrentaba. La gente que seguía a Danilo veía a Abel Martínez como el diablo a la cruz. Y por eso No, y también. decían que ese no era el ayuntamiento del PLD. Que no era del PLD. Que no era del PLD. Que Porque se entiende el ayuntamiento del PLD si tú sacas todo el que está y metes a cada empleado del PLD, y las administraciones no pueden ser que así. ese era el ayuntamiento de Abel Martínez, no del PLD. Porque Abel Martínez fue que ganó. bueno. Y debo decir una cosa, ganó dos veces. Porque ganó a la oposición del PLD y le ganó al que estaba dirigiendo el PLD. Pero bueno, el actual síndico que aproveche y que trate de hacer una buena obra, porque con la mano que le están dando, lo que le queda a él es para que Santiago no tenga una pulgada de acera, contenedores, de recogida de basura, de áreas verdes y de cualquier otro elemento que le toque al ayuntamiento. Bueno, señores, este fin de semana, aunque la gente quizás no lo vio, salvo aquellas zonas donde fue afectada mayormente, no lo vio en la dimensión que fue estos 2 días, 3 días de lluvia prácticamente sobre el territorio nacional. Sí hubo grandes daños y hubo un desplazamiento de más de 5.000 personas, 5.615 personas, de acuerdo a los datos del COE. 26 de ellas hubo que llevarlas a albergues oficiales. La ruptura de 3 puentes, 48 acueductos afectados por las lluvias, dejando sin agua potable a una gran cantidad de personas. 2 viviendas fueron destruidas, 21 comunidades estaban incomunicadas hasta el día de ayer. Aquí en Santiago hubo inundaciones en la parte de la frontera en Dajabón. Sí. Tal como reseñábamos el pasado viernes, los daños aumentaron con las inundaciones del río Masacre. Yo creo que Haití va a terminar cerrando el canal, porque se ha demostrado que hace más daño que bien cuando hay época de lluvia, como lo que pasó este fin de semana, donde las inundaciones llegaron hasta Codevi, sí, la zona franca, y prácticamente toda Juana Méndez fue inundada también por las aguas del río Dajabón o Masacre. El caso del canal, como es un canal hecho solo para tomar agua, no tiene una compuerta que cierre. Entonces el canal sirvió de vía para que se inundaran áreas que de otra manera no se inundaban. O sea, lo que debió ser una ventaja para ellos ha terminado siendo una desgracia en época de lluvia. No, y en Santo Domingo se dio, cuando se anunció de 100 milímetros de agua, nosotros dijimos, eso es mucha agua. Aunque si se hace en un tiempo prolongado puede hacer menos daños que las aguas que cayeron en noviembre de hace 2 años, cuando cayeron más de 100 milímetros de agua, pero en un tiempo récord. En esta oportunidad se anunciaba más de 100 milímetros de agua y cayeron.
A pesar de que un amigo me dijo, yo estaba en Santo Domingo y yo no vi por dónde era que estaba inundado. Digo, bueno, pues tú anduviste por otro lado que no era Santo Domingo, Exacto. porque Santo Domingo prácticamente se inundó por todos los lados. A propósito de las estructuras de puentes que se cayeron el viernes, creo que mostrábamos aquí, de cómo había colapsado el puente de Yamasá. Una cosa extrañísima, pero independientemente de cómo cayó, aquí hay una palabra que no existe en el accionar del Estado Dominicano, que es mantenimiento. Aquí no se da mantenimiento, poeta. Y a mí me llamó la atención y quiero hacer una observación. El presidente creó una comisión encabezada por el ingeniero Ciris de León, ¿usted recuerda? Para revisar las estructuras las principales estructuras del país, a propósito de lo que había pasado en el túnel de la 27 o Máximo Gómez, cerca de la Máximo Gómez ahí. Y como que uno no ha visto los resultados de esa comisión, porque las estructuras principales que deben ser revisadas, señores, son los puentes, aparte de las edificaciones y de los túneles y elevados, pero los puentes, que fíjense, yo que no sé si envié, caramba, no sé si le envié unas imágenes a Heriberto, donde una joven embarazada fue cruzada por un río que no tenía puente, se lo había llevado aquí en el país, vamos a ver si la buscamos ahorita, a todo riesgo, por 6 o 7 comunitarios con una soga, porque la muchacha estaba en labor de parto. Probablemente una acción impensada, riesgosa, porque imagínense usted una joven en labor de parto, cruzando un río crecido, solo con el sostén de una soga y de 5 o 6 comunitarios que lograron felizmente cruzar al otro lado para ser llevada a la institución sanitaria más cercana, pero un riesgo para todos los que intervinieron en esa operación, que en principio se puede ver como un acto de solidaridad, de heroísmo pero para mí de mucho riesgo, que por suerte terminó bien. Pero hay que hacer un trabajo con todos los puentes de la República Dominicana. Hace varios años, se hizo un levantamiento y eso se propició un reforzamiento de los aproches de distintos puentes de la República Dominicana, creo que al Camú y a otros ríos, a otros puentes que están sobre los principales ríos del país. Se le reforzó su estructura en los aproches, en los inicios de cada puente, pero lamentablemente la palabra mantenimiento no existe en la República Dominicana. Y cada vez que se cae un puente, imagínense cuántas comunidades quedan incomunicadas. Y me sorprendió Atahualpa que el Ministerio de la Vivienda ha realizado una serie de trabajo de inspección de estructuras que albergan negocios de chinos, los recientes, encontrando que hay fallas y lo van describiendo, una columna en un segundo nivel que no tiene apoyo en un primer nivel, cosas así. Pero con una serie de detalles y de todo de varias, como 5 o 6 negocios de chinos que tienen operando desde hace poco, pero no habla de ningún otro edificio. Digo, pero ven acá, muy bien, que se revise todo, pero ya existía el ministerio, ¿verdad?, cuando se cayó el YECSEP. Entonces, uno no entiende cómo, y que sí, que como que van a seguir supervisando una serie de obras. Si hacen un trabajo en serio, se darán cuenta la dejadez que ha habido antes y ahora
respecto a, bueno, aquí tenemos este es el caso del puente. Miren el caso que aquel yo le de la decía embarazada. ahorita. Esa joven embarazada, con esta soga puesta ahí, y Sí. entre 5 o 6 comunitarios, fíjense el nivel de las aguas y lo tumultuoso de las aguas. Esa agua pueden arrastrar a cualquiera, ¿eh? Bueno, hay momentos en que falsean en un momento algunos de los que la llevan, una acción riesgosa, evidentemente. Claro. Con- De una solidaridad hasta temeraria. Exactamente. Miren Mira. esto, o sea, la solidaridad se impuso y quizás la misma desesperación, pero evidentemente que, caramba, esto da que pensar, da que pensar. Por fin, por suerte que terminó bien y la Sí. muchacha pudo ser llevada a un centro de asistencia. Claro. Pero, miren, yo no sé si la línea del metro que va a los Alcarrizos fue diseñada así. Yo me imagino, no puedo, me imagino que quizás le faltan los drenajes, porque esto no puede ser cómo va a terminar el metro, la línea del metro que va a los Alcarrizos. Con los aguaceros que cayeron, el agua que filtraba, parece ser con drenajes, hoyos hechos específicamente para drenajes. Pero miren la cantidad de agua que caía de esa estructura. Me imagino que eso no va a quedar así. De eso, si fue hecho con ese propósito, esas aguas deben ser recogidas en algún tipo de ¿Verdad que cañería o algo, ¿verdad? Pero a la gente le llamó la atención de cómo, y ahí, eso allá ahí está, fíjense que ya no está lloviendo tanto, pero no está techada esa estación. No, que esa no es la estación, eso es por donde por donde corre el tren. Sí, está bien, pero hay una parte por donde corre el tren que está descubierto, pero hay una parte, ahí se ve una sección a menos que venga corriendo hasta ahí. Pero vamos a ver qué dice la gente de la OPREP en el día de hoy. Pero como que llama la atención, ¿verdad? Ese tipo, yo no sé qué es lo que ha pasado con Mira, eso, pero Atahualpa, yo voy a ser más directo. El gobierno está en la obligación de retomar tomar un trabajo de supervisión real y de corrección a tiempo de cualquier falla. No vamos a llorar sobre la leche derramada, es que dice la frase. Porque lo peor es que ya en funcionamiento haya un evento que responda a fallas estructurales o de calidad de la ejecución de la obra civil, de esa parte gris, que es el soporte de todo lo otro. Y por encima van a estar pasando trenes, algunos de ellos no solo de los de 3 vagones, sino de los de 6, con el peso y con la vibración que eso supone. Si no tiene la estructura, la fortaleza, uno aspira a que sí. Y he oído ingenieros de los que tienen que ver con esa obra y supervisar, que dicen que hay supervisores de los fabricantes de eso, que vienen aquí porque, aunque ya que hay experiencia sobre eso, pero hay requisitos que hay que llenar para que esa compañía, y además hay otra cosa. Los trenes, usted lo puede hacer, pero los trenes son como los aeropuertos y una serie de infraestructuras importantes que tienen que ser certificadas no por el país que lo hace, sino por un órgano internacional que vela por eso. Con el monorriel de Santiago usted podrá decir, me dañaron a Santiago porque me cruzaron por unas vías, que me tapan esto, aquello. Esa es una opinión porque no se puede hacer nada. La obra está ahí. Pero la obra usted la ve y usted ve una obra sana. Usted ve una obra sana, fuerte, bien hecha, con una constitución en su estructura como que no deja
duda. Además, como se está haciendo por áreas públicas, usted ve desde que primero colocan, porque la capital tiene roca, aquí tenemos una arcilla expansiva, cómo se hincan columnas que creo que son 6 en cada base, que tienen, para que la gente se haga una idea, el tamaño de un poste de luz, hasta abajo. Pero eso no es en la superficie, eso queda por debajo como de 2 metros casi de la superficie. Y encima de eso es un entramado de varilla, muy cosa, para la base, y sobre ese entramado surge las varillas, y todo eso es con concreto armado en un molde que cuando lo despegan usted lo ve prácticamente perfecto, sin fisura, sin contaminación de ninguna, como en la capital de Caliche, que alguien quita con la mano, y usted ve una estructura realmente sólida y maquinarias que no habíamos visto en Santiago en esos niveles, por los volúmenes de peso a izar, entonces usted lo ve. Y entonces el de la capital es absolutamente distinto, mal terminado, con hueco, como que no, la geometría no encaja, como si aquí está vertical y allí hay una parte más bajita, por lo tanto, o sea, hay un ángulo de separación. Y ahora, todas esas lluvias, no sé, el gobierno yo creo que no le dé vergüenza. Es mejor que el presidente lo diga en una semanal o cuando quiera. Vamos a corregir los errores porque tenemos que darle seguridad a la ciudadanía y nosotros no escondemos nada. Vamos con el presidente yo creo que sale ganando, que dejarlo así, sale ganando, presidente. Bueno, pero como que llama la atención todo esto y más por todo lo que se ha estado comentando de esa importante obra. Miren, antes de ir a publicidad, a mí me llama la atención cuando cuando una institución se lamenta de algo que pudo darle seguimiento. Y no voy a hablar solo del caso del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, Robertico. Ya tiene bastante tiempo ahí, pero dentro de lo que se establece como un periodo de 2 años, ¿no? Para darle seguimiento a las cosas culturales que hay en los pueblos. Pero mejor no diga nada y entienda lo que pasó en Montecristi. Ustedes recordarán que hace aproximadamente un mes nosotros estuvimos por ahí, por Montecristi, hicimos un recorrido por la provincia de Montecristi, y uno de los lugares que estuvimos fue justamente frente a la villa Doña Emilia, un ícono de Montecristi que llegó prácticamente como compañera del reloj de Montecristi en 1895. Un ícono de la arquitectura. O sea, señores, estamos hablando de una estructura de 130 años aproximadamente. Y justamente llamábamos la atención de cómo había caído en abandono. Heriberto tiene una foto, un par de fotos ahí de la villa Doña Emilia, que era propiedad de Doña Emilia Jiménez, hermana del presidente Juan Isidro Jiménez. Y esa estructura, por falta de mantenimiento, se fue deteriorando. Y hay 2 fotografías que ustedes van a ver en un momentito, donde está la fotografía original, la casa como se ensabló. Esa casa vino en partes, sí, y la ensamblaron ahí en Montecristi, como vino el reloj también. Y las autoridades nunca le dieron atención a ese patrimonio de Montecristi, y por eso es que se tiene la sospecha de que hubo manos criminales en el incendio de esa vivienda, le llaman la villa Doña Emilia, que ahora Cultura dice: lamentamos que esto haya sucedido.
¿Cuál es el problema de los edificios que son declarados patrimonio nacional o patrimonio cultural? Que el gobierno, tanto del municipio como del país, declara una vivienda patrimonio nacional. Miren, sí, esta es la original. En 1918 se tomó esa foto, pero la estructura viene de 1895. Y ese, en la parte de abajo, es el estado en que estaba la villa. Fíjense hasta qué nivel de deterioro. Y a ninguna autoridad se le ocurrió, por ejemplo, rescatar esa propiedad, comprarla si fuera posible a los herederos o a los propietarios, reestructurarla, hacer un museo. Óyeme, Montecristi tiene toda una historia por todos los lados que pudo haber estado recopilada en ese lugar. Igual está pasando con la casa de Máximo Gómez. Miren, este fue para el incendio que la destruyó totalmente. Entonces Cultura viene y me dice a mí ahora, ay, qué pena, vamos a ver si hablamos con arquitectos para ver si la reconstruimos como estaba, o sea, como originalmente estaba, para hacer una especie de museo. Ahora pensamos reconstruirla, o sea, hacer una copia de cómo era en base a las fotos y esas cosas, para entonces hacer un museo. No pensamos en darle mantenimiento, rescatarla, comprarla, lo que fuera, sino ahora que dicen la gente de Montecristi que pudo haber manos criminales para el tema del solar. ¿Cómo ha pasado aquí en Santiago? Que hubo una vez que había una fiesta de incendio en el centro histórico, ¿usted recuerda? Nada más se quemaban la casa del centro histórico. La casa del centro histórico se quemaban y generalmente sábado por la noche. Pero bueno, pero por lo menos tenían su horario, ¿verdad? Una lástima que se haya generado esta pérdida de la Villa Doña Emilia en Montecristi. Nos vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa, la gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tus sueños, tu bolsillo siempre lleno, lo dice el Banco de Todos los Dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para la cuenta digital desde tu celular. No tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. La ahorro remesas, recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica, inclusiva en el sector bancario, te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil, ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora, con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe.
En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Sí, señor, aquí estamos. Miren, para seguir con el tema de Santiago. ¿Qué habrá pasado en el Ministerio Público con relación a los 5 jóvenes que la policía mató alegando un intercambio de disparos, pero donde no aparece el policía herido del intercambio, según ellos dijeron, porque habiendo en Santiago un fiscal o una fiscal titular, ¿verdad?, que sería la cabeza de las investigaciones. Sin embargo, el propio director nacional de persecución, Wilson Camacho,
que ya no esté en la PECA, porque en la PECA está Mirna Ortiz. El propio Procurador General de Investigación, vamos a decirlo así, vino a Santiago el jueves pasado, hizo un descenso al lugar de donde murieron los 5 jóvenes a mano de la policía. Levantó pruebas que no habían sido, creo que tocadas en el interior de la peluquería, algo así. Y otras más. Entrevistó a todos los familiares de las víctimas, de los vecinos y de todo el que pudo dar una información. Creo que también entrevistó a los policías que actuaron en ese caso, cuyos nombres no conoce nadie, no sabemos por qué. Y algo pasó, o la Procuraduría General de la República tiene mucha presión con este tema, o el director de persecución nacional, Wilson Camacho, entiende que el proceso no lleva el ritmo que debiera o algo, porque de lo contrario no viene, porque aquí hay una fiscalía con un grupo bueno de fiscales. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿En qué no está satisfecha la Procuraduría General de la República como Ministerio Público, como encargado de investigar, como encargado de perseguir los crímenes y los delitos que suceden en distintas partes del país? Vamos a ver qué pasa con esta investigación de Wilson Camacho. Eso le devuelve quizá, sobre todo a los familiares, aunque la sociedad entera también, la esperanza de que se pueda hacer justicia y de que esto no queda en la nebulosa que hay hasta el día de hoy. La razón por la que mataron a tanta gente. Primero, si eran delincuentes, la policía no está encargada de ejecutar pena. Es auxiliar de la justicia, o sea, ayuda a perseguir y agarra. Y lo entrega al Ministerio Público. Aquí no hay pena de muerte. 2, si ustedes que eran más policías que los delincuentes y los tenían ubicados, está muy en entredicho la capacidad operativa de los policías. Mejor armados, con unidades, ubicando, rodeando, estaban ahí. Y algunos de ellos, al decir de los vecinos, levantaron la mano y le dijeron, no me mate. Y los mataron. ¿Por qué los mataron? Porque habría que silenciar en el caso de que alguno de ellos, o todos, no sé cómo es la cosa, estuvieran ligados a mafias de narcotraficantes y ese tipo de cosas. Porque había necesidad de silenciarlo a ellos para que no abran y digan quiénes son los jefes a quienes servían, en el supuesto caso de que fuera así, que nadie ha podido establecerlo. Que habían, creo que 3 de ellos que tenían antecedentes penales, según la policía, ¿verdad? Pero ese es uno de los casos más bochornosos y hasta cobardes que han ocurrido en el territorio nacional, donde ya van 170 individuos muertos e intercambios de disparos. Es verdad que en algunos casos ha habido policía muerto y policía herido, eso es verdad. Y en ninguna parte del mundo usted saca un arma hacia la policía y le va bien. Porque el policía tiene el legítimo derecho de defender su vida. Pero hay casos que, como este, no hay forma de que dejen satisfecha a la sociedad. Yo lo que me extraña es la intervención de Camacho. ¿Qué pasa con el Ministerio Público de Santiago? Es la pregunta. ¿Qué ha podido determinar la Procuraduría General de la República para que el encargado de persecución de la Procuraduría venga en persona, o sea, se encargue en persona de esta investigación? Cuando, evidentemente, a las claras, esto pertenece a la jurisdicción de Santiago, aunque el ministerio es uno e indivisible,
Pero llama la atención de que venga la máxima autoridad de persecución a investigar este caso, que ya, según las informaciones, ha entrevistado a todos los policías actuantes en este caso de la Barranquita, que ha puesto el dedo sobre la llaga de estas ejecuciones dentro de los llamados intercambios de disparos. Eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué viene Wilson Camacho y toma la directriz o la dirección de la investigación? Es evidente que no está satisfecho. Porque si el que está aquí ha hecho lo que tiene que hacer y da los reportes del lugar, no hay motivo. Y el viernes pasado nosotros hablábamos de que las autoridades no habían dado ninguna información sobre el caso de la Barranquita y ya tenía 3 semanas que se había generado este lamentable hecho y que la población estaba esperando una respuesta. Quizás la incursión del procurador Camacho es en respuesta a esa demanda de la población, de la lentitud con que se han llevado las investigaciones. Nadie quiere que se salcoche la investigación ni que por un populismo mediático se tomen decisiones, sino que se den las informaciones que tienen que darse. Porque, señores, es un hecho donde fallecieron 5 personas, independientemente de que 3 o 4, o quién sabe si los 5, vamos a decir así, para no discriminar, fueran parte de una estructura criminal, pero es que hay 2 de ellos que la misma población y familiares dicen que no tenían actividades delictivas. Entonces, llama la atención. Quizás, reitero, es una respuesta a la demanda que ha estado haciendo la población de Santiago y del país para que se aclare esta acción donde fallecieron 5 personas. Miren, en este fin de semana se ha estado hablando del caso de los medicamentos de alto costo. Inclusive vi una doctora que trabaja con ese renglón que hacía una reseña del problema que está afectando a personas que están inscritas o necesitadas de estos medicamentos de alto costo. El gobierno, las autoridades del gobierno han dicho que han triplicado la asistencia a pacientes que necesitan medicamentos de alto costo. O no hay una explicación, o no ha habido una explicación adecuada del trabajo que se ha realizado, o se quiere minimizar el tema de la demanda de medicamentos de alto costo y la escasez, que es una realidad que se ha puesto en evidencia, de atención a los pacientes que necesitan ese tipo de medicamentos. Porque puede ser un logro realmente el que se haya triplicado la cantidad de pacientes que reciben este tipo de medicamentos, pero no hacemos nada con triplicarlo si no tenemos los medicamentos. ¿Usted me entiende? ¿Triplicar lo que? Dentro del faltante, no, la cantidad triplicaron lo que había, pero no llenan las satisfacciones porque la gente no se queja porque sí. La cantidad de pacientes que estaban dentro del programa de medicamentos de alto costo, de acuerdo al director de acceso a medicamentos de alto costo, que es el doctor Carlos Sánchez, se ha triplicado. Bien, me parece loable. Pero no hacemos nada con triplicar la cantidad de pacientes que reciben asistencia con estos medicamentos si los medicamentos no están. Entonces, es un problema probablemente de presupuesto, uno puede entender. O de planificación, porque cómo es que si sube el número de personas que están dentro de ese programa. Porque el director señala que en los últimos 5 años el presupuesto de esa institución ha tenido un aumento, un crecimiento significativo, pasando de 2.786 millones en agosto del año 2020 a 7.000
a más de 7.000 millones de pesos en el año 2025 y que, según el director de ese programa, esto ha permitido ampliar la cobertura de pacientes de 2.500 a 7.400 pacientes, lo cual representa prácticamente o casi el triple de la gente que recibe este apoyo por parte de las autoridades del gobierno. Creo que ahí más que todo puede haber falta de dinero también y falta de planificación, porque si usted ha ido recibiendo ese aumento de la demanda, evidentemente que hay que buscar mayores recursos. Y a manera también, yo diría que a su favor, sin querer sacarle las castañas del fuego, a manera que la gente va conociendo que tiene esas posibilidades de accesar a ese tipo de programa en el Estado Dominicano a través del gobierno, pues más gente trata de conseguir esa ayuda y eso crea una presión que va aumentando. Bueno, Atahualpa, déjame decirte una cosa. Lamentablemente yo soy una persona que consume medicamentos de alto costo, pero en el sector privado, donde nunca ha faltado nada. Bien. Pero también conozco personas, también ha llegado a uno, que son de los que consumen esos medicamentos de alto costo, de los que suple el gobierno. Desde hace muchos años siempre ha habido una deficiencia, de cuando en cuando mejora. Es como que por pico, como que cuando la presión aumenta o se dice que aumenta la oferta. Pero nunca ha estado totalmente cubierta. Siempre hay gente padeciendo cáncer. Señores, cuando usted le dicen que tiene cáncer, usted no solamente es que usted esté enfermo, es que psicológicamente es un golpe que usted recibe, porque una de las enfermedades más mortales que hay. Pero la ciencia ha avanzado mucho. Pero ¿qué pasa? Que los sectores de bajo ingreso no solamente es que no tienen dinero, es que regularmente no tienen la información necesaria para acudir al médico a tiempo. El cáncer con tiempo se maneja de manera... Es más, el éxito que se ha logrado contra el cáncer, yo estoy asombrado, que estoy al día con esa situación, por razones particulares. Óigame, pero si se hace un esfuerzo y se triplica y la gente se queja, la triplicación de las cantidades todavía no es suficiente, no hay que buscarle más vueltas. Qué bueno que haya el interés de triplicar, pero también sería mejor que con cargo a los fondos públicos que ponemos todos los dominicanos, no hayan faltantes para una enfermedad. Atahualpa, yo te doy la entera seguridad de que ningún pobre puede pagar un tratamiento de cáncer. Ninguno, si no es por esta asistencia. No puede. Señores, una sesión, digamos, para decirlo, estamos hablando de quimioterapia, pero ponlo en radioterapia. Que te receten a ti 34 sesiones, para decirte poca, porque ahora está en 47. En el sector privado, eso pueden ser 80,000 pesos. Y si tú tienes seguro, supongamos que una gente pobre de esa por casualidad tiene seguro, que yo lo dudo, y si lo tienen de SENASA, entonces van a los hospitales. Y si en los hospitales faltan los medicamentos de alto costo, por la razón que sea, tú sabes que esa gente se va a morir o va a sufrir. Estoy diciendo que de manera privada, la radioterapia, tú con seguro, tú sabes que son 80, 85, 90, y que tú tienes un copago de 20 y pico. Dime tú, que gente pobre de este país puede eso, que no sea de manera oficial. Por lo tanto, el gobierno que le ponga un poquito de asunto a eso. Si han triplicado, muy bien, comparto contigo eso, porque si hay poca y tú triplicas, tú estás diciendo que estás aumentando. Ahora, yo a lo que aspiro es que se diga toda la verdad. Está bien, triplicándolo, ¿a cuánto llega? Bueno, está triplicado, aumenta mucho, pero ¿cuánto es que falta? Porque lo que falta, ¿tú sabes qué? Un cementerio. Lo que falta de medicamento, digamos si hay un faltante, ese es el segmento de
cementerio porque el cáncer no juega. Es una multiplicación de las células sin control hasta que te absorbe, te mata. Lo que no me gusta es la parte final de las declaraciones del director del acceso a medicamentos de alto costo, que termina diciendo, bueno, es que lo que se está diciendo, o sea, el faltante que se ha señalado por parte de gente que está demandando medicamentos de alto costo, que eso tiene intenciones políticas y de desinformación. Nadie sale a hablar de una necesidad políticamente, o sea, por política o por desinformación. ¿Por qué no se acerca mejor a los que han estado reclamando la falta de esos medicamentos? A veces, queriendo quedar bien con el presidente de la República, sobre todo, y con las autoridades, se miente. Y se le echa la culpa a la oposición. A la oposición, a la política, a la desinformación. Pero son varias las denuncias que se han hecho de diferentes lugares donde personas se están quejando, y hasta en los programas de interactivos también y programas tradicionales hay gente que ha ido a denunciar que no ha podido conseguir el medicamento de alto costo. Entonces, eso no es un asunto de desinformación, porque hay gente que usted puede contactarle, decirle, venga acá, ¿cuál es el problema? Usted está inscrito, ¿qué es lo que le falta? Y no decir, no, los medicamentos están garantizados hasta el año 2026. Bueno, pero si es así, entonces, ¿por qué hay tantas quejas? No, bueno, porque hay gente que se queja porque se divierten quejándose. Es que, mira, gobernar bien no es dar mucha información que aparente un éxito. Gobernar bien es que cada ciudadano sienta que por lo menos tiene lo que necesita en un área tan desesperante como saber que usted es portador de cáncer. El que no conoce esta comunidad no sabe de lo que estamos hablando. Pero los funcionarios no están para quejarse. Si usted no tiene cuarto, lo que pasa es que nadie en una función pública, en ningún gobierno, se atreve a decir que falta nada. Al contrario. Siempre hay de todo. Suiza. Miren, terminó Resa París, la feria de turismo de París, donde República Dominicana era el país anfitrión, el país que este año, señores, lo que pasó en Resa y los resultados de esta feria de turismo, que algunos medios dicen que es de las más, bueno, sí, puede ser de las más importantes, pero la de mayor volumen es la FITUR de Madrid, sí, y la Bolsa de Turismo de Berlín, aunque a raíz de la pandemia, la Feria de Turismo de Madrid, la FITUR, como que le fue quitando ese protagonismo a la Bolsa de Turismo de Berlín, de Alemania, y esta de París, que también se ha ido constituyendo en una de las ferias más importantes en términos de negociaciones con los turoperadores, con las líneas aéreas. República Dominicana, como ustedes vieron la semana pasada, firmó un acuerdo con Air France para renovar los vuelos a la República Dominicana a partir del año 2026, y cerró una serie de negociaciones. El Banco de Reservas tuvo financiamientos para distintas iniciativas de turismo, como hoteles, y sin lugar a dudas que también a través de Isidro, que es el vicepresidente en el área de negocios, pues se hicieron también buenas negociaciones para el financiamiento de obras de infraestructura turística en la República Dominicana. Y los resultados aparentemente son muy halagadores al cierre de la Feria de París, que aunque no tiene la dimensión, Randy, de la Feria de Madrid, la FITUR, sí tiene una característica como que la gente va, o sea, los países van a hacer negocios. Claro. La Feria de Madrid tiene mucho de turismo. O sea, yo te estoy hablando de turitear, como dirían aquí en Santiago de los Caballeros, de gente que va como una especie de vacaciones, sí,
Dominicana ha hecho un papel extraordinario también en la Fitur de Madrid, pero en la Resa de Francia se hacen negocios directos, o sea, como que van más representantes a hacer negocios que al figureo y al volumen. La feria de Fitur es mucho más grande, igual que la Bolsa de Berlín, pero aquí como que se concentra más la gente en ir a hacer negocios. Y realmente la República Dominicana hizo un papel extraordinario. Por ahí anda unas imágenes de una bailarina china que no se resistió a un merengue que se estaba tocando en el local de la República Dominicana. Soltar un chofán para entrar a bailar merengue. Hay que ver cómo se botó esa china, que nunca había bailado merengue, pero ella es bailarina, y nada más tuvo que ver cómo era la cadencia de los bailadores. Claro, lo adaptó a lo que ella sabe académicamente. De los bailarines que estaban bailando el merengue. Ojalá podamos conseguir esas imágenes. Camarada, tenemos que irnos a la pausa, pero solo dar este dato. Ustedes saben que España y Francia son los dos países que históricamente han competido sobre cuál haya recibido mayor cantidad de turistas en el mundo. Francia a veces le lleva un piquito a España, a veces España se lo lleva a Francia, y por eso ustedes ven que España ha ido poniendo su Fitur como... Oiga bien, esos son los dos países que yo no sé, deben tener como 40 años, siendo los dos países que compiten sobre los receptores más grandes de turismo. O sea, eso que tú dijiste, que la Fitur tiene su esquema de turistear para nosotros, en ese lenguaje muy cosa, pero nada más no es de nosotros, los propios españoles saben lo que vale eso. Y de paso, agregar otro que tiene que ver con España, la señora Isabel Pantoja decidió mudarse para la República Dominicana para ver si se equilibra económicamente. Ustedes saben que ella ha estado hasta presa por evasión de impuestos, acusada de eso, pero ella decidió unirse a Nadal, el tenista, aunque ese tiene inversiones en Gran Romana hace mucho tiempo. Hay varios extranjeros artistas de nombre internacional que ya residen permanentemente en la República Dominicana. Vámonos a la pausa. Sí, señor. Quiero señalar algo antes de irnos a la pausa. Señores, si ustedes ven que yo estoy hablando fuera del tono, que es lo normal, es que estoy sordo de un oído con un problema auditivo que tengo, y prácticamente tengo esa parte de la audición anulada, y estoy... que le dije a Randy, si tú ves que estoy hablando muy alto, mándame a bajar el tono. Si tú quieres, te traigo mañana uno de los auxiliares de lo que yo uso, porque yo es eternamente que oigo la mitad de lo que se dice. Vámonos a la pausa, volvemos en breve. Auto es el reflejo de su dueño, y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Y ahora el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold,
la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, Superagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Sí, señor, estamos de regreso. Miren, yo lo traje aquí apuntado sin saber que este periódico lo traía. La República Dominicana no se atrevió, porque así es que hay que decirlo, no se atrevió a unirse a los 77 países que cuando Benjamín Netanyahu, criminal irredento, iba a agotar su turno en la pasada reunión en la ONU. No nos atrevimos. Hay muchísima gente con dignidad, países, 77 países separados. Usted no puede tener un nazi. Ellos que fueron víctimas de los nazis, ellos son los nazis del momento. Y cuando él iba a hablar, debieron dejarle el salón vacío y que se quedaran ellos y Estados Unidos que lo apoyan. Ahí no debió quedarse nadie. Nadie. Tú puedes
simpatizar o no con una política exterior o hasta interna, en este caso exterior, de un país X. En el mundo entero siempre ha habido diferencia entre países, siempre. Diferencia, digamos, entre Colombia y Venezuela, Venezuela con Guyana, fulano con mengano. Nosotros tenemos un problema con Haití por términos migratorios y de dictadura que siempre han habido ahí, o tigueraje gobernando, y así por el estilo. Pero de cuando en cuando también dictaduras son derrocadas y florece la democracia. Algunos llegan como demócratas y después no lo son tanto. Bien, todo eso te entiende. Pero el grupo del eje que integraba Italia, que fue la creadora de la idea de cosas, Alemania y Japón, eso fue un antes y después en la historia. Las naciones que podían, Rusia porque le quedaba cerca, y Inglaterra y Estados Unidos, que se unió después, frenaron esa afrenta y ahogaron al nazismo. Bien, bueno, por ahora tenemos los que fueron víctimas, unas de las víctimas, no fueron ellos nada más, pero los que más ventaja le han sacado a los que fueron víctimas, los judíos, porque fueron la excusa de Hitler para decir que una crisis económica generada por otra cosa se debía al accionar de los judíos, porque los judíos tenían culturas aparte, no sé, bueno, y todo el mundo sabe lo que pasó. Ahí. Bueno, pues ahora los que fueron víctimas, no todos, porque en Israel gobierna la derecha extrema. No es que en Israel no hay oposición a lo que está haciendo Netanyahu, pero él es el que manda, ¿verdad? Igual que los que atacaron a Israel no fue Palestina, fue un grupo extremo, Hamas, que tomó una actitud irresponsable. O sea, el extremista de los palestinos atacó al gobierno de los extremistas israelíes. Y los israelíes han atacado a todo el mundo y han cometido crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad. Entonces la repulsa que se le hizo a Hitler, a Japón y a Alemania de aquella época no está tan sólida en la repulsa que hay que hacerle a Israel. Y 77 países separando, de que lo anunciaron que él cogió al podio, se separó casi todo el mundo y se fueron. La República Dominicana no se paró. ¿Qué pasa? La República Dominicana también tiene un vínculo histórico. Cuando se formó la ONU, al final de la guerra, en 1945, fue justamente la señora Minervino, que era la embajadora dominicana ante ese organismo, la que no fue que salió de ella. Eso fue algún concierto por ahí y hacía falta que alguien, un país que no fuera beligerante en la zona, propusiera el que a Israel, que los judíos andaban por el mundo, le llamaban así, el judío errante, tuvieran derecho a un espacio. Y es la señora Minervina, a nombre del gobierno y el Estado dominicano, quien propuso, gobernaba Trujillo, la propuesta que fue aprobada por todos. Ella nada más fue la vocero. Y se le dio un espacio a Israel que tenía derecho. La creación de un Estado judío. De un Estado judío, para que tuvieran un sitio, porque el judío era donde apareciera. Bueno, bien, y todo el mundo se sintió bien. Religiones distintas, historias de lucha en esa zona se reavivaron. Y a partir de entonces, Israel, con apoyo de Estados Unidos, fue creando un sistema de armamento con más disciplina, con objetivos fundamentales, y han llegado a ese nivel. Hubo una época en que Yasser Arafat y uno de los ministros de Israel llegaron hasta un acuerdo para un cese de guerra, y ya el proceso de sectores ocupados empezaba eso, que las alturas de Golán, que ese tipo de cosas. Pero ha llegado este nazi. Ese no cree en nada. Él quiere eliminar cada elemento vivo que haya, pero no lo deja más a todo lo que te acerca. Entonces hay víctimas inocentes
que están muriendo o por las bombas o por hambre, porque ellos no permiten que las comunidades internacionales con los organismos que tienen le lleven siquiera alimento. Un representante, y además él defiende esa actitud, un representante así no podía ser observado. Yo como dominicano, yo respeto la posición del presidente porque él es el jefe de la diplomacia, pero me habría gustado grandemente que nosotros no fuéramos los que le hiciéramos el dúo con la presencia. Yo no estoy diciendo que el presidente está de acuerdo con los crímenes, ni de ese tipo. Es un tema de geopolítica, porque entonces nosotros estábamos bajo la influencia de Estados Unidos y Estados Unidos apoya a Israel. Ese es el problema, pero señores, cuando usted es chiquito, lo demás tiene una sola cosa, tener dignidad. Y nosotros también tenemos varios acuerdos firmados con Israel de colaboración en diferentes renglones, sobre todo en el área agrícola. Eso no quiere decir que uno se solidarice con el accionar de este grupo que está gobernando a Israel. Pero hay un dato que también hay que resaltar. La República Dominicana es de los países, del grupo de países que ha reconocido el Estado palestino, que muchos de los que se pararon ahí no lo han reconocido. Muchos de los que se fueron se pararon en un acto de protesta y de repulsa al personaje, al presidente, en este caso al primer ministro, Benjamín Netanyahu, pero no se han atrevido a reconocer el Estado palestino, que sí lo hizo la República Dominicana, la creación y la existencia del Estado palestino. Independientemente de que a mí en lo personal me hubiese gustado que se parara también y se fuera, y le dejáramos el escenario vacío a ese asesino de Netanyahu, pero también destacar por ese lado que la República Dominicana es del grupo de países que reconoció la existencia del Estado palestino. La relación de nosotros con el pueblo de Israel es histórica. Primero por esa primera propuesta donde se toma la iniciativa de la creación del Estado judío. Segundo, por la relación que se estableció entre una parte de los judíos que fueron aceptados o traídos a la República Dominicana a raíz de la situación que se dio con Alemania y la persecución y el holocausto y todo eso, y hemos tenido una relación histórica reconocida justamente por el pueblo judío y por los mismos embajadores que hemos tenido aquí en la República Dominicana. Pero evidentemente que lo que está pasando en Gaza es eso no tiene madre. Genocidio que, bueno, Netanyahu está sometido a la Corte Internacional por crímenes. Y creo que está condenado. Por crímenes de lesa humanidad pero que no prescriben y que no tienen que ver con fronteras. Miren, tampoco. Antes de despedir Mañana Boreal, otro hecho que pasó en la ONU, a propósito que tú lo tienes ahí, citaste la reunión, la última reunión de la Organización de las Naciones Unidas. El presidente del Consejo Provisional Presidencial de Haití, que es el último ya del acuerdo que se firmó para crear ese Consejo Provisional por 2 años, donde cada 5 meses se iba a turnar uno como presidente de la República de Haití. Bueno, pues este es el último, que es el señor Laurent Ancir. En su intervención en la ONU, prácticamente quedó descartado ya cualquier inicio de preparación de elecciones que debían realizarse el próximo 15 de noviembre en Haití para que se hiciera la transmisión de mando, ya saliendo con el ganador de esas elecciones, el 7 de febrero del próximo año. En esas declaraciones, el presidente actual del Consejo Provisional Presidencial de Haití aceptó que Haití es un país que está en guerra e inclusive lo llegó a comparar con la situación que pasó con el pueblo de Guernica en el País Vasco, que prácticamente fue borrado por la Alemania nazis, y él hizo una especie de comparación de cómo Haití ahora mismo está en una situación de ingobernabilidad, o sea, de
sin ninguna posibilidad de que se realicen las elecciones el próximo 15 de noviembre, cosa que nosotros habíamos dicho. Era una utopía, un sueño, el hablar de preparar elecciones en un país dominado en el 90% por las bandas. Y lo que queda es un pequeño reducto en Puerto Príncipe, que está ahí porque las bandas no han querido tomar definitivamente el poder. Tomarlo por completo, porque el poder lo tienen. Sí. Es un gobierno, si se puede decir así, que está con todas las limitaciones para poder hacer un buen trabajo en la República de Haití. Pero con esta intervención prácticamente, Randy, se cierra el capítulo y no habrá forma de que para el 7 de febrero, que es cuando debía tomar posesión el que resultara ganador de estas elecciones, pueda accesar el poder. Urgió a las Naciones Unidas a aceptar la propuesta de crear una fuerza de combate a las guerrillas, a las bandas, que no son guerrillas, a las bandas, cosa que pasó sin pena ni gloria en esta reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Es que a ellos no les interesa. Absolutamente nada, e inclusive peor. En la agenda de la reunión de la ONU no estaba el tema haitiano. En la agenda no estaba. Existe, para la ONU no existe. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros, que ahí aún hay mucho más en el día de hoy. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.